Hola, hoy quiero contarte cómo descubrí que estamos viviendo el fin de los últimos tiempos. Bueno, pues yo seguía buscando mucha información, porque seguía sin entender por qué había un único discurso, seguía sin entender por qué estábamos todos confinados, seguía sin entender muchas cosas, seguía sin entender realmente qué era lo que estaba ocurriendo en el mundo. Entonces yo buscaba mucha información y buscaba información con respecto a mi país e información internacional, ¿no? Información sobre lo que estaba ocurriendo en Europa, información política, información social, y encontraba muchísimos vídeos. Y cuando yo veía todos esos vídeos sentía una necesidad grande de leer los comentarios de esos vídeos. Para mí era casi tan importante leer los comentarios como ver los vídeos. Y era una cosa muy curiosa porque en casi todos los vídeos que yo veía había comentarios en los que mucha gente decía, no, 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 no hay que preocuparse, esto tiene que pasar, es normal, esto tiene que pasar porque estamos viviendo el fin de los últimos tiempos. Y yo no entendía qué significaba eso, el fin de los últimos tiempos. Y me llamaba la atención porque eran muchos los vídeos que yo encontraba en los que se hacían ese tipo de comentarios. Y casi siempre los comentarios provenían de personas de Latinoamérica, porque cuando hacían el comentario o saludaban, saludos desde tal o cual país, o añadían la banderita de su país. Y casi siempre eran comentarios de Latinoamérica. Bueno, en esta búsqueda de información, yo doy con un canal de informativos, un canal de YouTube de una chica colombiana, una periodista colombiana, que emitía en directo desde Colombia, con lo cual el vídeo llegaba aquí pues pronto por la mañana, ¿no? En España. Entonces yo cuando bajaba a desayunar me conectaba y miraba a ver cuál era el tema del que estaban hablando, ¿no? Y luego pues llevaba a los niños al colegio y cuando volvía pues solía ver el programa en función del tema que fuese. Y un día me encontré con una sorpresa y es que esta chica había invitado a un hombre joven, que estaba haciendo un análisis de la situación del mundo, de lo que estaba ocurriendo en el mundo, a través de la lectura del Apocalipsis. Eso a mí me chocó profundamente. Y cuando él empieza a explicar sobre la situación de la Iglesia, empieza a hablar sobre el falso profeta, empieza a hablar sobre el anticristo y empieza a dar datos, yo al principio no me lo quería creer. Cuando empieza a hablar sobre la situación de la Iglesia y empieza a contar cosas, yo digo, no, esto tiene que ser mentira, ¿no? Esto no puede ser verdad. Y yo todo lo contrastaba. Yo paraba el vídeo y digo, no, no. Yo buscaba información y contrastaba. Y efectivamente lo que decía ese hombre era verdad. Yo había estado alejada de la Iglesia muchísimo, muchísimo tiempo. Yo no sabía, o sea, para mí la Iglesia era otra gran desconocida. Mi papa fue Juan Pablo II. Lo eligieron cuando yo era pequeña y no le hice ni caso nunca. O sea, para mí, Juan Pablo II, pues yo no entendía su labor pastoral, ¿no? Yo no entendía cuando hablaban contra de los métodos anticonceptivos, cuando hablaban contra del aborto, yo no lo entendía y decía, bueno, ¿y a este hombre qué más le dará, no? Porque yo no entendía nada. Entonces, como fruto de todas esas búsquedas, intentando contrastar la información que estaba dando este hombre, yo me encuentro con muchísimos canales católicos de gente que, bueno, pues que predica la verdad, ¿no? De gente que evangeliza, que explica las escrituras y que explica, o que, más que explicar, que denuncia lo que está ocurriendo en el Vaticano y pone la voz de alarma, ¿no? Porque hay muchas cosas que están mal. Y yo que he vivido completamente alejada de la iglesia las veo, porque se ven de lejos. Yo empiezo a leer la Biblia. El día que vi este vídeo sobre el Apocalipsis, pretendí leerme el Apocalipsis de un tirón, no pude. En cuanto cogí el Apocalipsis empieza con una bendición. Nada más leer esa bendición yo rompí a llorar y no pude seguir leyendo. A medida que leía, en la primera parte están las cartas a las 7 iglesias. Yo sentía que Dios me hablaba a mí en todas esas cartas y que me estaba echando una reprimenda, ¿no? Yo leí una gran parte del Apocalipsis, no lo pude leer entero,
llorando muchísimo, y aunque no entendí nada, entendí lo fundamental. Y entendí que solo hay dos grupos de personas, que son los que se salvan y los que se condenan, y yo estaba en el grupo de los que se condenan. Entonces, este vídeo de repente le da sentido a todo, lo explica todo. Este hombre habla de ese nuevo orden mundial que se quiere instaurar. Aquí en España, una de nuestras ministras de aquel entonces, pues habla abiertamente y dice que bueno, que lo que está sucediendo con esta pandemia tiene que dar lugar a una nueva normalidad, que dé lugar a un nuevo orden mundial. Y lo dice abiertamente, no se esconde y lo dice. Y entonces yo empiezo a buscar información también sobre el nuevo orden mundial. Me encuentro con las grandes familias que controlan el mundo, me encuentro con que son masones, me encuentro con lo que es la masonería, me encuentro con testimonios de masones convertidos al catolicismo, que lo han dejado, que están siendo perseguidos por hablar. Entonces yo empiezo a encontrarme con la realidad de lo que está ocurriendo realmente en el mundo. Que lo que está ocurriendo en el mundo realmente es una batalla espiritual, es una batalla del bien con el mal, una batalla de Satanás que se le acaba el tiempo y quiere llevarse consigo a todos los que pueda. Cuantos más, mejor. Porque el objetivo de Satanás es ser Dios, ser adorado como Dios. Él no puede ser Dios. Pero ante la imposibilidad de ser Dios, pues quiere llevarse por delante a cuantas más almas, mejor. Estamos en ese tiempo, en el tiempo final en el que todo se va a desencadenar. Va a haber una segunda venida de Jesús, porque Jesús, después de resucitar, cuando subió al cielo, prometió que iba a volver. Y estamos a las puertas de esa segunda venida. Me encuentro también con la realidad de que las personas que supuestamente creen, las personas que supuestamente tienen fe, las personas católicas que van a misa los domingos y fiestas de guardar, pues tampoco ven esto. Hay muy poca gente que lo vea. Pues sí, somos muy pocos, pero esto hay que decirlo porque esta es la realidad. A pesar de que me tachen de loca, a pesar de que crean que he perdido el juicio, a pesar de que crean que tengo un trastorno cognitivo, pues a pesar de todo, esto hay que decirlo porque esto es la verdad. La tristeza es que los sacerdotes, cada vez que celebran una misa, la celebración de la misa es la entrega del sacrificio a Dios Padre, el sacrificio de su Hijo, pidiéndole que Jesús vuelva. El sacerdote, él, pide a Dios Padre que su Hijo vuelva. Y nosotros, los fieles, contestamos a esa petición, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A Jesús le pedimos que vuelva. Lo hace el sacerdote y lo hacemos nosotros. Todos los católicos le pedimos a Jesús que vuelva. Pero somos muy pocos los católicos que realmente estamos conscientes de que Jesús va a volver y esperamos que vuelva. Entonces yo hoy te invito, si eres sacerdote, pues a que medites qué es lo que pides a Dios Padre en cada misa. Y que si tú en cada misa le pides a Dios Padre que nos envíe a su Hijo, ¿acaso no esperas que Él cumpla con su promesa, que escuche tu oración, nuestra oración, y envíe de nuevo a su Hijo? Pues lo va a hacer. Pero fíjate en las señales, porque las señales están ahí. Si eres un laico, pues yo también te invito a que medites y reflexiones sobre qué es lo que tú le dices a Jesús en cada misa, qué es lo que le pides, porque en cada misa tú le pides a Jesús que vuelva. Se lo pides en cada misa. Si no crees que eso vaya a ocurrir, ¿por qué lo haces? ¿Por qué le pides en cada misa que vuelva? Está en las Escrituras, es palabra de Dios. Jesús va a volver. Está en los Evangelios, no te hace falta llegar al Apocalipsis.
En los evangelios Jesús te dice que Él va a volver y que va a volver de la misma manera en que se marchó, rodeado de ángeles. Va a volver igual. Entonces, ¿por qué resulta tan difícil? ¿Por qué a los católicos les resulta tan difícil entender que Dios por fin va a dar respuesta a nuestras oraciones y que Jesús va a volver y que está pronto a venir? Pues yo no sé el por qué, pero yo te invito a que pienses y medites que Jesús va a volver. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras.